Ok, muy buenas tardes. Estamos, bueno, tardes porque este programa lo subo miércoles a las 5 de la tarde. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial y se llama José Luis Enrubia Peláez. Sí, lo dije bien. Sí, ¡Qué maravilla! Lupita, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí y por supuesto a Marcela Ugarte Hola conmigo. a todos. Para que me ayude a preguntar todo lo que queremos saber de todo. De todo. De Va, todo. empecemos. A ver, José Luis, pero antes de empezar te dije, a ver, para presentarte es importantísimo que la gente sepa, tú eres sanador, eres vidente, tienes 25 años dedicándote a esto. Así es, Lupita. Pero tenías que haber recorrido un camino para llegar aquí. Sí, un camino bastante doloroso, pero demasiado enriquecedor. Un camino que empezó desde que era un niño, porque desde niño veo, ¿no? Okay. Y sobre todo el tema de ver a los muertos era un tema pues muy difícil para mí, porque no entiendes el proceso, no entiendes el por qué pasan esas cosas. O sea, ver muertos, nadie te lo puede explicar. No, nadie te lo puede explicar. Y bueno, y sobre todo hace tantos años. O sea, ¿eso te pasaba desde que eras chico? Desde que era niño. Ok. ¿No? Entonces, hace tantos años no había como, pues bueno, la apertura que existe Claro. hoy sobre el tema de las energías que ya se fueron, claro, etcétera, tabú. etcétera, ¿no? Entonces, yo vivía, pues, apanicado todo el tiempo, tenía premoniciones de lo que iba a suceder. De repente, pues, decía, papá, se va a morir mi abuela, y mi abuela se moría. Wow. Entonces llegas a pensar que tú provocas ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, porque no hay, pues, ¿quién te pueda orientar o guiar? Sí, nadie. Sobre que es un don, no una maldición, como claro. lo piensas, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy duro. La verdad es que sí fue un tema que me costó demasiado trabajo entender. Un niño, pues, muy penoso, muy reprimido, Y pues, buleado, ¿no? Pero yo supongo que si te lo decías, la gente se burlaba y hacía este tipo de cosas. Sí, bueno, sobre todo el hecho del castigo, ¿no? De ¿por qué estás hablando estas cosas? ¿Por qué estás diciendo Que no estas digas mentiras, cosas? claro, Exacto, no inventes. Entonces Claro. sí era un tema así muy duro. Y en tu familia no hay nada de este rollo, así que pudieran... mi abuelita lo hacía, entonces lo entendía un poquito. No, mi madre era una no mujer había. muy intuitiva, pero y una Pero muy ya. buena consejera, pero nada de esto, ¿no? Okay. Yo me acuerdo, yo lo descubro, o sea, bueno, me empezaron a creer por un tema de una señora que llegó un día con su muertito, ¿no? Con el esposo al lado, ¿no? Entonces, el esposo me habla y me dice, dile a mi mujer que me deje ir en paz, que ya me deje ir. Sí, que ya me suelte, ¿no? Y entonces, pues yo lo digo, eres un niño y lo hablas, lo expresas, y en eso, José Luis, cállate. Entonces la señora dijo, no, espérate, ¿cómo es mi esposo? Y ya le escribí perfectamente bien al esposo, entonces fue como, pudieron como decir, bueno, pues O sea, sí lo ve, sí sí lo lo ve, ve, ¿no? claro. Entonces, esa fue la parte que me ayudó un poquito, y toda mi vida fui así. Y no hubo ningún momento de tu vida que dijeras, ah, ya, lo voy a bloquear. O sea, no, voy a hacer como que no existe. No, yo creo que esto es como lavarte los dientes, Lupita. O sea, ya Te lo traes y acostumbras, ya. Te acostumbras a vivirlo, ¿no? Ok. Son tantos los años que lo vives que ya te acostumbras, ¿no? Ok. O sea, llega un momento, a lo mejor en la época de pues ya que estás más chavo, que ya sales, que ya vas a las discotecas y demás, que ya no te fijas tanto, pero al final siempre es. ¿no? Claro, siempre está. Es, Siempre ¿no? está. Entonces yo tuve un despertar muy joven. La verdad es que yo tuve muerte física, un proceso muy duro de vivir en calles, y me atropellaron. Ese fue como mi despertar bien en el tema espiritual, ¿no? Entonces... Como que lo que te acabó de conectar. ¿O que... Sí, Sí, ¿no? Lo que acabó, no de conectarme, sino de decir... Por aquí. Por aquí es, Okay. Y además no conseguía trabajo en otra cosa. Yo tengo una carrera, soy licenciado en administración, entonces, pues... Sí. Nunca volví a conseguir trabajos de administrador de empresas. O sea, era como, este es tu camino. A fuerza, este es el Ok. camino. No fue fácil, porque, pues, entenderlo, ¿no? En la sociedad donde vivimos, entender que, pues, vas a trabajar de esto hace 25 años, donde, pues, bueno, se burlaban, ¿no? Y mis cuates de generación, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy sanador, no, pues imagínate, ¿no? Sí, por favor. Entonces... Es que hace 25 años no estaba este rollo de la espiritualidad. No. No se cultivaba tampoco. Tampoco. Nada de la energía, y era ir a misa y ya. Sobre todo eso, bueno, si lo decías eras hereje, ¿no? Si Claro. lo decías eras
Eran cosas del demonio y demás, ¿no? Porque pues eran las religiones y punto, ¿no? Sí. Yo nací en la iglesia católica, ¿no? O sea, yo soy católico de nacimiento, aunque nunca me gustó la iglesia, ¿no? Desde niño como que yo tenía un rechazo a ir a la iglesia, o sea, no a Jesucristo, sino a ir a la iglesia. Al templo, ¿no? Entonces, pero pues bueno, yo nací en eso y fui a escuelas que eran católicas. Y era lo que se aceptaba, ¿no? Así es. O sea, y si querías, en vez de meditar, pues tenías que rezar el Padre Nuestro. No, pero es que antes ni siquiera se hablaba de meditar. Por eso, o sea... No, la gente que meditaba, todo el mundo lo volteaba a ver así como diciendo, ay, está loco, pero, ya sabes. ¿no? Pero O sea, a lo que es que si por naturaleza querías buscar un espacio de silencio, tenía que ser así en esa oración. En esa oración. Claro. Si Sí, no, en no una hay amor. iglesia orar, sí. Además, ¿no? la oración creo que es un tema de meditación profunda. Claro. Claro. Pero así no se manejaba ni de risa. No, esto era un tema muy prohibitivo hace muchos años, ¿no? Claro. Creo que hoy ya es un tema muy abierto, es un tema donde todas las personas lo buscan, donde hay demasiada información, donde hay demasiados libros. Pero donde... además ya ha sido, bueno, yo creo que ya ha sido como muy probado, ¿no? O sea, a lo mejor no es tangible, pero sí percibes. Sí, claro. O sea, por supuesto que, o sea, claro que sí. O sea, como, es innegable que la gente transmite energía. Y que tú la tienes. Por supuesto, y es que somos energía, ¿no? O sea, por ejemplo, vas a yoga y yoga te enseñan a hacer posiciones y que la energía se libera y que al final hacen una meditación que te conecta. Claro. ¿no? Sí, como que hoy en día hay más, se abrió esa puerta, ¿no? Y ya hay más conciencia cada uno de nosotros de eso, de la energía que emana la gente, de la energía que tenemos nosotros y de que todas estas cosas, yoga, meditación y tal, antes no lo había, te hablaban de energía, pero lo veías así como lejano, como que hoy ya siento que se están abriendo más las conciencias en el mundo con respecto a esto de la energía. Y es natural, estamos en una época de despertares que empezó desde 2008, que hubo la caída de bolsa tan fuerte, que empezó un poco el proceso de desmaterialización. Y 2010 yo me acuerdo que yo sentía que, pues bueno, que parecía que vivíamos en un hoyo express, sí, ¿no? Y hablando espiritualmente, Metatron, que es el padre de los ángeles, abrió un agujero cósmico para que empezara el flujo energético de quinta dimensión, para empezar a preparar los cuerpos físicos, emocionales y mentales de los seres humanos, ¿no? Para el cambio, que se decía que se iba a acabar el mundo en 2012, claro, etcétera, etcétera. El famoso 11-11-11, ¿no? Que es el despertar espiritual realmente, que es la conexión perfecta con los ángeles, que se activaron los códigos de luz de nuestra alma, que se empezaron a activar los 12 códigos del ADN, de romper las estructuras y empezar a recordar realmente quiénes somos, seres de amor, seres libres, que vivimos en libertad, no en la atadura, ¿no? Es como si nos hubieran volteado el chip, ¿no? Y dicho, esto no es cierto. Sí, todo lo que te dijeron antes, así no va. Claro, yo me acuerdo un ejemplo, o sea, yo tuve un guía espiritual que un día estaba yo meditando y vi figuras geométricas y le pregunté, ¿y qué es? Me dijo, eso es Dios. Le dije, no es cierto, Dios es el abuelito o viejito que vemos en la iglesia, claro, sí, en el cuadro, que tienes el arquetipo de que es un ser espiritual, y no era cierto. O sea, entonces rompimos esa estructura. Entonces, cambió todo. Cambió todo absolutamente. Y seguimos en el proceso de cambio. 2012 fue, pues obviamente, el despertar de conciencia, donde se acaba un calendario, que es el calendario maya, y donde inicia una apertura mucho más grande. Es el tiempo perfecto de despertar, ¿no? Por eso el planeta empezó a ascender hacia la cuarta dimensión. De hecho, ahorita estamos en cuarta dimensión. Oye, a ver, y entonces lo que yo siempre pregunto, ¿y los que no nos enteramos, ya llegamos tarde, ya no podemos entrar? Nadie llega tarde. Okay. Nadie llega tarde. Yo creo que la conciencia tiene que ver mucho en la congruencia de cómo eres, okay, ¿no? De cómo te realizas en tu vida cotidiana, ¿no? De si eres una buena persona, si haces el bien a los demás, si estás vibrando en esa parte positiva, ¿no? Pero pues al final del día todos estamos como inmersos en una purificación. O sea, todos, de todos modos, todos, de alguna manera vamos a llegar. Todos vamos a llegar. Pero va a ser en esta vida o en otra vida. Porque yo veo, por ejemplo, que hay gente, ¿no? Que sí ya está en esa conciencia, jóvenes o a lo mejor ya más grandes, y veo gente que ya está adulta, que ya no,
pues ya no le queda mucho tiempo, digamos, como que de hacer conciencia, y que no tienen esa conciencia en esta vida en lo más mínimo. Pero a lo mejor será que no tienen la conciencia del concepto de la cuarta dimensión, pero sí tienen la conciencia de actuar en el amor. Exacto. Ok. Exacto. ¿No? O sea, es así, o sea, cuando tú no crees a la mejor, pero llevas una vida congruente, ¿no? Una vida amorosa, estás en conciencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todas estas gentes que no llegan a eso, que toda su vida son matan, roban, bla, 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 todas estas cosas, y mueren? Quiere decir que en esta vida no aprendieron o no hicieron conciencia, pero llegan a otra vida en donde a lo mejor sí puede ser que la tengan. Tienen que, como dice el dicho, hay que a hierro mara, a hierro muere, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si alguien fue un asesino, en la otra vida va a ser muerto. O sea, es lo más probable. Es lo que viene siendo el karma. Es lo que viene siendo karma, ¿no? Estamos en los procesos de nuestra vida. Yo siempre lo he dicho, nada de lo que me pasa es malo, todo es perfecto. Hasta la cosa más ruin que te pudieron haber hecho era algo que tenías que vivir para liberar un karma, para aprender, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ok, ya tengo el karma, ya no quiero acumular más karma o quiero trascenderlo, ¿no? Ok, ya aprendí, ya acepté que lo que tenía que vivir era perfecto. Ya no vivo en el odio, en el sufrimiento, en el rencor, en la tristeza. Entonces, ok, ahora voy a mi camino, voy a amarme, voy a saber entenderme, ¿no? ¿Y qué es amarte? ¿Tú sabes qué es amarte? O sea, amarte simplemente es reconocerte. Amarte es decir, pues bueno, si tú no me quieres, pues bueno, pues sí habrá quien me quiera, ¿no? Pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que claro, soy, pues ya qué hago, ¿no? Es aceptarte, primero es aceptarte, y el amor yo creo que es eso, ¿no? Es quitarte los lugares donde no tienes que estar. Vivimos en el apego, vivimos en el miedo, vivimos en el conflicto todo el tiempo y no nos respetamos a nosotros mismos. Y yo creo que tanto la fidelidad como el amor viene de adentro, ¿no? Okay. Yo soy fiel conmigo y por lo tanto, pues bueno, si una persona está siendo conmigo infiel, pues bueno, no te quiero cerca de mi vida, ¿no? Porque pues no me permito yo ciertas cosas. Pero es lo que nos está costando trabajo a los seres humanos. Hay muchos conflictos en las parejas, por ejemplo, ¿no? Las parejas ahorita, el hombre, ¿qué viene a hacer? El hombre viene a despertar su parte femenina, la misericordia, la compasión, porque a nosotros los hombres nos dijeron, tú no lloras, tú eres macho, claro, ¿no? Sí. Y tú eres el proveedor, ¿no? Y la mujer es poderosísima, y la mujer está resurgiendo y la mujer está manifestando su poder, que es su parte femenina, su parte masculina, ¿no? El yo puedo, el yo sí soy empresario, el yo sí soy presidenta, el yo sí soy diputada, el yo sí puedo, ¿no? Entonces es lo que está ocurriendo. ¿Qué le pasa al hombre? Pierde el trabajo y la mujer está manteniendo el hogar. Y entonces viene el desequilibrio emocional en la pareja, ¿no? Y esto está ocurriendo hoy mucho. Sí. Muchísimo. Entonces el hombre viene a decir, a ver, quiero sanar esta parte mía y reconozco a esa mujer como ese poder que es. Por eso la mujer aguanta mucho más que el hombre un duelo. Claro. Ah, fíjate que ahora es que claro, cuando un hombre enviuda o se casa o se muere. Y si una mujer enviuda se sigue la vida feliz. Claro. Ahí se va, ¿no? Pues ahí se va. Claro, agarras tu dolor y además sacas adelante a los hijos, o sea, la situación que tengas. Y para la edad que ¿no? sea, o sea, agarran sus cosas y van a viajar si pueden. Ah, sí, claro. ¿No? Por supuesto. Bueno, bien dicen que por tantos años de matrimonio te mereces tantos años de viudez feliz, ¿no? No, además, bueno, sí, la fuente de poder de la mujer, por eso pueden ser madres, está en su chakra número 2, ¿no? Claro. Es la fuente de poder que ustedes tienen, que es la parte emocional, y la parte emocional es la parte más poderosa que ustedes tienen, además de la parte intuitiva, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo hace 20 años, yo daba meditaciones a 300 mujeres y yo, o sea, son mucho más introspectivas siempre, ¿no? Claro, o sea, mucho siempre. menos. Los hombres son como muy pragmáticos, las mujeres son un poquito más así, como tú dices, intuitivas y demás, ¿no? Claro, más de querer estar bien, ¿no? Ok, más de buscar. Oye, a ver, entonces empezaste tú desde chico y con esta cuestión y demás.
Y después vino todo este problema que estuviste en la calle, perdiste empleo, te dedicaste a esto y dijiste, ya me voy a dedicar a esto. Ujú. Y háganle como quieran. Y entonces, hagan lo que quieran. Okay. ¿Y con qué empezaste? Dijiste, a ver, ok, me voy a dedicar a esto, pero ¿qué fue lo primero que hiciste? O sea, ¿Alguien apareció en mi vida? Es lo que quería saber. ¿No? Porque esas son las cosas que ocurren, ¿no? El cómo, pues, a mí me dijo mi maestro, tú me vas a servir, ¿aceptas? Pues sí. Ok. Pero pues bueno, aquí estoy, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿No? Pero es que ¿por dónde empieza? Sí, ¿por Entonces, dónde? encuentro una persona, esa persona me invita a un lugar donde se imponen las manos y yo tenía un proceso después de mi regreso fuerte de insomnios y obviamente, pues bueno, ese día caí rendido, ¿no? Me pasaron energía y caí rendido y dije, yo quiero hacer esto. Y entré a un lugar donde se imponían las manos y entonces aprendo a hacer esa parte, empiezo a canalizar esa parte y empiezo a empezar a dar servicio de la nada, ¿no? O sea, yo supe mover las manos. Solito. Solito. Es, O como, sea, si, claro. Es como si te fueras un títere Y alguien te maneja, claro. Y así un día llegó una señora y me dijo, me fracturé mi mano, me van a operar, me recomendaron contigo y fue la primera operación energética que hice y la señora no le operaron la mano, ¿no? Entonces empiezo a hacer como ese instrumento y me dejó guiar, me dejó fluir, ¿no? O sea, primero sabiendo que pues, no era yo el que lo hacía. ¿A eso lo supiste siempre? Sí, claro, yo siempre supe que era un... Tú eras como un canal, instrumento para lograrlo, claro. ¿No? Empiezo a ir a un lugar donde se trabajan los medium, empiezo a ir a un lugar donde me empiezan a limpiar energéticamente también, y un día se me hace presente nuevamente el Maestro Jesucristo y me consagra como medium y me da guías espirituales y me dice, él va a ser el doctor que opera, él va a ser tu guía espiritual, que por cierto me dieron al Santo Job, el Padre de la tolerancia, la paciencia, sí, el Santo Job, ¿no? Sí. Que yo era el más intolerante, impaciente y falto de fe. Entonces siempre te dan como ese acervo de lo que a ti te conviene para poder trabajar lo espiritual. Entonces fui chamán, fui danzante, o sea, la vida te va llevando a los lugares y con las personas donde tú te tienes que desarrollar, ¿no? Hasta que llegas y por ejemplo ya después recorriste un camino que duró más o menos ¿cuánto? De estos 25 años. Pues más o menos como 2 años. 2 años. 2 años y llegaste al lugar que estás ahorita, sí. A la posición que estás ahorita. Así es. ¿Y empezaste haciendo qué? Empecé ¿Imponer las manos? Empecé a leer a las personas, empecé a ver el aura de las personas, empecé a ver la parte emocional de las personas, empecé a ver pues lo que traían las personas y pues bueno, empecé a dar como un tipo de terapia tipo psicológica donde tú puedes expresar, donde tú puedes decir lo que te está sucediendo y bueno, en el mundo espiritual, en meditación, alguna vez me dijeron, estás estudiando psicología y entonces empezó a venir un montón de psicólogos a verme y yo podía decirles muchas cosas porque el ser un instrumento es como si el conocimiento bajara, ¿no? De hecho el conocimiento baja, el conocimiento está en el universo y el conocimiento es el don que tú tienes, Lupita, es el don que tiene Karen, es el don que tiene Marce, son los dones y talentos que todos tenemos, ¿no? Como bajar a un matemático que descubrió la fórmula X, todo es canalizado. Todo, es canalizado. ¿no? Todo es canalizado. Entonces muchas de las cosas que yo informaba las decía porque pues las sabía. Claro. Y después, pues bueno, en internet salían, no, ahora viene el proceso 11-11, yo ya había explicado meses atrás lo que era el proceso 11-11, que se iba a trabajar el 11-11, ¿no? Entonces, todos somos un instrumento, realmente, yo siempre lo he dicho, la única diferencia entre tú y yo es que yo desperté hace 25 años. Claro. O sea, pero todos somos iguales, todos tenemos esos dones y esos talentos, o sea, aquí la maravilla es que somos todos. Todos pueden hacerlo, todos somos parte de una misma energía. Todos somos parte de una misma energía, ¿no? Y esa es energía universal y todos somos Dios en acción y esa parte de Dios en acción es reconocer que somos una partícula divina, ¿no? Y eso es creérselo también, o sea, actúa en función de eso. Yo creo que ahí está la base. Tienes que saber y creer. Ahí está la base del ser humano, en creer que lo eres. Claro, ¿no? y funciona. Bueno, y entonces ya empezaste a imponer las manos, vinieron psicólogos y eso está padre. Y después empezaste a ver, a la hora que empezaste a hablar con las personas, tú empezabas a recibir energías positivas y energías negativas. Sí, claro.
¿Y qué te pasó? ¿Nunca te golpearon durísimo así que dijeras? No, bueno, claro, pero sí. ¿O ya sabías cómo te curabas? No, te golpeaban espantoso. O sea, el proceso de trabajar esto es que te toca todo, ¿no? Es lo que... Tú te quedas con toda esa energía que recibes y cómo la canalizas. Claro, o sea, yo después pues me entero que tengo que ir a limpiarme, ¿no? O sea, nadie te había dicho, sí, esa parte nadie porque podía llegar alguien y decirte, estoy estrenando un novio, poca madre, está padrísimo. Pero a lo mejor llegaba alguien y te decía, ¿sabes qué? Acabo de apuñalar, ¿no? Y yo, ¿qué haces con eso? Sí, no, o sea, sí escuchas cosas muy fuertes, ¿no? O sea, dices que lo aprendes y conoces todo, pero cuando escuchas a ciertas circunstancias de vida que viven las personas, o sea, por ejemplo, alguna vez llegó alguien que habían secuestrado a su hijo, ¿no? Wow, entonces, fuerte. Tenemos la capacidad de ver si está vivo, si está muerto, y entonces, ¿qué le dices? ¿No? ¡Qué fuerte! Entonces, pues no le puedes decir, sabe que su hijo está muerto y está así, ¿no? Pero pides en ese momento que pues, se manifieste, te digan cómo, claro. que se manifieste la verdad, que descubran la verdad y normalmente pasa, ¿no? Uh-huh. Porque las personas sí descubren la verdad, ¿no? Entonces sí son temas que son delicados porque, pues bueno, tú vienes a verme y y además no puedes mentir. Mi responsabilidad contigo es decirte la verdad, ¿no? Claro. No es manipular. O sea, una palabra te cambia todo, ¿no? Como no sé qué te ha pasado alguna vez que pues gracias a lo que tú me dijiste no me maté, ¿no? Estaba a punto de suicidarme y mira, llegaste justo en el momento y me hablaste y me dijiste y entonces toda mi perspectiva cambió. Entonces sí el trabajo espiritual es un trabajo que sí conlleva como una responsabilidad, ¿no? Oye, pero entonces todas estas energías negativas que las tienes que recibir porque para eso eres un canal, ni modo, para eso están abiertos tus oídos y tus ojos y tus sentidos. Así es. Pero, y luego ya acabó todo, ya cerramos la puerta, ya te fuiste y llegas a tu casa con toda la energía negativa. ¿Y qué haces con ella? No, yo me echo un baño. ¿Te bañas? Luego, sí, claro. Lo primero que hago es bañarme, es empezar a decretar, empezar a liberar con ciertos ejercicios de energía para liberar mi aura de cualquier carga negativa, ¿no? Ya si es un tema un poquito más feo, pues bueno, ya pides una cita para darte ahí una pequeña limpia de fuego Pero déjame decirte que en una ocasión, o sea, no nada más él recibe de que lleguen y le platiquen. En una ocasión me tocó verlo que llegó a cierto lugar y para cuando llegó al lugar donde era la cita, venía cargado de todo lo que recibió de la energía de la gente en el camino. Y después de estar ahí, se fue y estuviste 3 días malísimo. Muy mal. Muy y mal. sin hablar con nadie, o sea, no tuvo que hablar con nadie que le contara la pura vibra de ahí. No, nada más se lo cargó en el camino, sí, todo se lo quedó. Sí, hay lugares sí muy cargados de energía que bueno, como trabajas tú con luz, entonces vas pasando en el camino, me parece que te juegan fútbol americano. Como muy mal, ¿no? Sí, así de claro, los absorbes todo. Claro, entonces son lugares muy pesados que bueno, al final los vas a limpiar, vas a que estén un poquito mejor, pero sí conlleva como esa carga muy fuerte, ¿no? O sea, yo te puedo decir que dentro de mi camino espiritual a mí me ha llegado magia negra. No. Entonces no es algo que me encante hacer, pero es algo pero lo puedes ayudar a limpiar todo eso, hacerlo, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas que puedes ayudar a hacer como un instrumento, ¿no? Claro. Como por ejemplo, si te quieres casar, te caso, ¿no? Soy sacerdote para poder casar. Entra la energía de un ser de luz y es quien está casando al matrimonio, a las personas. Son enlaces espirituales muy hermosos. Ya sea que lo quieras ancestral, ya sea que lo quieras moderno, como tú lo elijas, ¿no? Pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Entonces, como instrumento es como si te dan esa capacidad de poder hacer como digo yo, multifacético, ¿no? O sea, muchas cosas. Está padre, es que somos muchas cosas. Y a ver, y mencionaste hace ratito que cuando ya las cosas estaban muy grave, hacías decretos. Uh-huh. Que luego la gente sucede que o estás en tu trabajo o fuiste con alguien, con tu familia y te empiezas a mal viajar, como digo yo, ¿no? Empiezas a mal viajarte o empiezas con paranoias o seguro la regué o seguro fulanito me va a traicionar. Todas esas cosas son decretos, ¿o no? Por supuesto, todo lo que sale de tu pensamiento es un decreto.
y es la energía más poderosa, la mental, ¿no? Ok. Entonces tú tienes que llegar y empezar a hacer otro tipo de decretos. Lo que hacemos, por ejemplo, en una camilla, después de que pues, yo estoy trabajando en decretar que la persona está bien, ¿no? En cambiar el chip en la persona, porque tú vienes con una carga emocional, con un problema, y si te digo, no, pues decreta positivo, pues me vas a mentar la madre, porque Sí. ¿cómo le hago, Y no? luego, Se me ¿y está qué cargando digo? la fregada, Sí, claro. ¿no? Entonces lo que pasa después de escuchar toda tu problemática, en camilla lo que hago es eso, liberar la energía negativa que traes y decretar en positivo. Entonces ocurre un cambio. Y es lo que el ser humano dice, sí, cierto, cambió esto. Claro. Sí, algo positivo me pasó, ¿no? Entonces sobre esa base ya empieza como el cambio, ¿no? Oye, ¿qué libro me recomiendas? ¿O qué puedo leer? ¿No? Claro. Entonces, o cómo me ayudo, porque pues muchas veces es eso, o sea, entonces tú tienes que ayudarte con pensamientos positivos, ¿no? O sea, yo sí, no sé si lo deben haber leído ustedes, pero sí es cierto que a veces cuando sonríes, aunque no tengas ninguna razón, pues ya te pones un poco mejor de buena, o sea, ya como que mejora el humor, ¿no? Y ya empiezas a ver las cosas distintas. Lo mismo pero eso es como un decretito. Claro, lo mismo te da a pensar que debes a que te ganas la lotería. Claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, si tú dices, me gano la lotería y me pongo a pensar qué haría si me gano la lotería, es mucho más fácil que la solución de tu problema es. Yo tengo la experiencia, y es algo maravilloso, de haber materializado sin dinero un coche en un día. Wow. Y no fue un sorteo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice la energía? O sea, que si quieres un coche, pues ve a verlo, ¿no? Claro. Entonces llega el vendedor y te dice el precio y dices, no, pues bueno, ya valí. ya no quiero O sea, nada. ¿cuánto tengo que ahorrar para un enganche? Entonces, hay que dejar de ver el precio, hay que ver el bien, ¿no? Y yo lo que hice fue ver el bien, o sea, el coche estacionado afuera del consultorio, ¿no? Y entonces dije, este coche es mío, porque aparte me lo merezco, porque aparte pues voy a ir a viajar y voy a hacer mi servicio y demás. Y entonces me llaman al día siguiente, oye, danos un taller, ¿cuántas personas son? 35, el enganche de mi coche, ¿no? Claro. En un día. Perfecto. Claro, Entonces, nunca sabes por sí, dónde. Claro, no ves. y vemos lo negativo, cuando, a ver, ¿por qué no ves el bien? Sí, en vez de decir nunca lo voy a conseguir, pues ahí está, Si igual te llega, pones a ver y cuánto llegó. te va a costar, pues no lo vas a conseguir. Claro. Si lo ves, pues también, bueno, si quiero un Ferrari, pues bueno, a lo mejor lo consigo, pero lo dejo parado, ¿no? Sí, claro. Claro. Y aparte es el ego, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo quise un Jetta, dije, pues, vamos a comprar un Jetta. Porque además esa cuestión de decretar y pedir, qué bueno que lo tocaste, la palabra, el ego, o sea, no es lo mismo las planas de Javier Duarte y robarse un estado que decretar en positivo, o sea, yo Así quiero es. sin dañar a nadie, Claro. yo quiero sin quitarle nada a Y nadie, aparte te lo mereces, ¿no? y me lo merezco, pero en buen plan, Claro. ¿no? Así es como te llega. Así es como te llega, ¿no? Ok. No, y además, no sabes, o sea, como que lo tienes que dejar en manos, ahora sí que no ponerte a cuestionar lo que decías, ¿cómo voy a conseguir el enganche? Pero si gano 3 pesos, nos voy a tardar 10 años. No, como que dejarlo ahí y de alguna manera se va a resolver. ¿Qué pasó? Le habla por teléfono al día siguiente y tenía ya el enganche de lo de su coche. O sea, Dios, yo creo que no sabes por La dónde, forma. pero Él te lo va a hacer llegar. Y yo creo que si analizamos, si todos se ponen a analizar su vida, les tienen que haber sucedido cosas así. Ah, claro, sí. Cuando piensan en positivo, Todos. te tiene que haber sucedido. Todos tenemos una experiencia, por más chiquita o grande que sea, donde pudimos materializar algo con el pensamiento. Sí, Claro. sí, uy, sí. Por eso se llama pensamiento y vibración, ¿no? O sea, la luz del foco ella no piensa, ella vibra, ¿no? Y entonces dices, ¿y por qué si soy tan buena gente fui al banco y me asaltaron? ¿No? Pues porque vas con miedo, porque vas vibrando igual que los rateros, en negativo. No porque seas buena gente, o sea, tú vas vibrando con miedo y el miedo vibra Y en atrae. maldad. Claro. O sea, vibra bajo. Por eso no es un sentimiento, es una vibración. Si yo voy con seguridad, pasan junto a mí y, Y no no me pasa ven. nada. No te Y entonces, ven. ¿qué sentimientos o qué emociones o qué tipo de vibraciones tendríamos que quitar? Vamos a salir de casa o aún en casa. No debo tener miedo y no debo tener, ¿qué más? ¿Ira? No debo O tener enojos. ¿Enojos? No debo tener tristeza. ¿no? La tristeza No. es apabullante, ¿no? Claro. Además atraemos todas esas cosas, ¿no? O sea, porque siempre hay una eventualidad, ¿no?
voy triste, pues me pegaron en la parte de atrás, ¿no? Del coche. Y siempre tras algo que te sucede hay un mensaje, algo tienes que aprender. Si me pegan atrás en el coche es, bueno, ¿cuáles son los pasos que me están costando trabajo dar? ¿No? Claro. O me robaron el coche, ¿no? ¿Qué decisiones no estás tomando que la energía te está quitando algo para que aprendas? Claro. Es tu coche, pues es tu andar, hacia dónde vas, hacia dónde caminas. O sea, las cosas materiales también nos sirven para percibir dónde estoy atorado, ¿no? Porque no es normal que me esté pasando todas las cosas negativas todo el tiempo. O sea, algo tú no estás haciendo bien, algo no estás pensando bien. bien. Algo no estás pensando bien, ¿no? Claro. Y bueno, si yo lo voy a estar repitiendo sin creerlo, pues también es otra manifestación que no vas a tener nada, no vas a traer nada positivo porque no lo estás realmente sintiendo. O sea, es como, ¿qué es lo que decíamos muy al principio? Cuando rezaban el Padre Nuestro, o sea, si lo haces a conciencia y sabiendo lo que estás repitiendo, entonces sí estás meditando, si no, no. Claro. Y lo mismo es aquí, si estoy repitiendo un decreto, pero como decir quiero elotes, así, lo mismo decir quiero que vaya bien, no, o sea, si no sabes lo que estás diciendo o no tienes conciencia de lo que estás diciendo, no te va a funcionar. No te funciona. Y tú puedes decretar todos los días y a todas horas y no, es que mira, ya bajé la hueste celestial y nadie me hace caso. No, pues es que lo tienes que creer tú y tú lo creas. Claro. Y creer es crearlo, o sea, desde ese momento el milagro tú lo manifiestas. Dios no te va a hacer el milagro, lo vas a manifestar tú. Y esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Porque siempre le pedimos a Dios, ¿no? Y por favor, y no, mira, échame la mano, ¿no? No tengo lana para el carro, ¿no? No, o sea, lo vas a no manifestar, es así. tú Claro. lo tienes que manifestar. Claro. ¿No? Y en creerlo es la base para que tú tengas el bien que tú deseas, ¿no? En el merecimiento de que sí lo... Claro, y en todos los aspectos, material, como emocional, como, no sé, de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, dije, me voy a cambiar de consultorio, ¿no? Entonces, siempre pones la excusa, pues es que no me alcanza, no tengo dinero, tengo otros gastos, tengo que pagar esto, ¿no? Y hasta que me dijeron, a ver, no necesitas dinero para cambiarte. Y dije, chis, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo que no? Pues no. En el momento en que lo decidí, llegó el flujo de dinero y me pude cambiar. Así claro. es. O sea, es decidir hacer las cosas, ¿no? Y querer hacerlas. Y querer hacerlas, porque bueno, o sea, no tenías que estar donde estás, tomas una decisión y entonces se abre la energía y entra la parte de la energía del dinero, porque el dinero al final de cuentas es una energía. Claro, al final. ¿No? Oye, y a ver, hay otra cosa. Así como haces decretos y tú creas y demás, cuando estás dormido, sueñas. Sí. Sueñas positivo y sueñas negativo, o sea, pesadillas o cosas padrísimas o a veces rarísimas. Todos esos sueños, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿sirven? ¿No sí, sirven? ¿Son mensajes o qué? Son mensajes, si son mensajes de dónde puedes estar atorada, ¿no? Son mensajes de premoniciones porque te desprendes de tu cuerpo. Tú en cuanto duermes ya no estás en tu cuerpo, estás en el astral trabajando, ¿no? Entonces posiblemente llegaste aquí al consultorio y dijiste, yo ya estuve aquí, ¿no? Porque ya lo hiciste. Primero pasa arriba y luego se manifiesta abajo. O me están indicando que es el trabajo que mi mente está manifestando en miedo, o si me van persiguiendo, o muchas cosas así. Es el trabajo interno que tú tienes que hacer, te están avisando, ¿no? Ok, lo tienes que tomar en cuenta. Lo tienes que tomar en cuenta. Los sueños siempre los tienes que tomar en cuenta, en positivo o negativo. ¿Por qué? Porque en negativo te están hablando de los miedos que están dentro de mí, que tengo que liberar. Que trabajar. Claro. Ok, y si es como una premonición, es que luego se olvidan los sueños, o sea, no hay modo de recordarlos. No, a veces no los tienes que recordar, ¿no? Okay. O sea, cuando tú le tienes que decir algo a alguien, se lo vas a tener que decir, ¿no? A mí me pasó cuando yo tenía 14 años, 2 de mis mejores amigas, que eran cuatas, se iban a Estados Unidos. Y cuando yo estaba platicando con ellas, me lo estaban diciendo, y de repente, ¡pum!, veo un accidente de avión. ¿Qué? Y se los dije, por favor, no se vayan. Les suplico que no se vayan. Se van a morir. No, bueno, imagínate el trauma de las chavitas, que le hablan a la mamá, que le dicen, la mamá fue a hablar con mi mamá, o sea, qué tipo de hijo tenía. ¿Cómo se le ocurre meterle esas ideas a mis hijas en la cabeza, tal?
Bueno, se fueron a Estados Unidos y de regreso aquí se rompió el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines y ellas quedaron calcinadas. No, qué grave. Eso es destino. Sí, claro, tampoco, claro. Es destino, sin embargo, hubo como una oportunidad libre de albedrío, ¿no? Ok, sí, claro. Yo te digo, no te vayas porque vas a chocar. Y entonces, Claro, o me haces caso, ¿no? claro. Esa es una discusión que acabas de tocar que es muy difícil, esta cuestión Sí, claro. del determinismo y del libre albedrío siempre chocan, pero es cierto, o sea, yo te puedo avisar, pero también tú decides, Claro, ¿no? claro. O sea, Claro. cada quien, ¿no? Por supuesto, porque al final lo vas a creer o no lo vas a creer. Entonces tu destino puede cambiar. Claro. ¿no? Alguna vez en una meditación le dije a una niña, oye, tu esposo va a viajar, ¿verdad? Que no se vaya, por favor. El esposo hizo caso y se fue al otro día. A los Y que ya iban de estuvo viaje, padre. los asaltaron. Y a lo mejor a él le hubiera tocado que el asalto le hubiera ido peor. Claro, claro. No claro, lo podemos saber. claro. Entonces, hizo caso y se pudo haber Y salvado. padrísimo. Claro. Qué impresionante que te digan algo así. Y claro, y tomar la decisión. No, bueno, imagínate y el creer trauma, y demás. el trauma para mí, ¿no? O sea, el trauma para mí cuando yo me entero que mueren las niñas, Sí, no, bueno. claro. Ya después, gracias a Dios, pues ellas se hicieron presentes a través de un sueño, me dijeron que estaban bien, ¿no? Mi alma descansó. Pero sí fue muy fuerte. Bueno, Sí. pero al final tú habías sido un canal, como hemos dicho. Eres un Sí, canal y ya. Sí, aunque pues, en ese entonces no entendía yo lo que me pasaba, ¿no? Simplemente pues lo quería evitar, ¿no? Porque pues, eran mis amigas y porque las quería mucho, ¿no? Claro. Entonces, sí. Oye, a ver, y bueno, ya hablamos de la imposición de manos, de esta cuestión de los decretos, de los sueños. ¿Qué otro tipo de terapia podría tomar la gente para modificar su energía, para tener mejor energía? Bueno, podemos hablar de meditación. La meditación, Meditación. también es una de las partes que nosotros trabajamos, que las damos guiadas, por ejemplo, que los damos como en ejercicios para ir liberando emociones. Después se hace una sanación que es muy, muy cortita, pero muy poderosa, que se llama sanación crística. Al final de la meditación, que tu espíritu sube, se da un baño de luz con Dios, tu energía baja en una espiral, entra por tu pineal, pituitaria, sistema nervioso central, a todas las células del cuerpo, y entonces es como las personas van despertando y despertando y despertando más al tema pues espiritual. Claro. O sea, hay muchas terapias alternativas, ¿no? Muchísimas. Las meditaciones así, con esta sanación, ¿cada cuánto? Yo las doy una vez a la semana. Pero que uno las tome, debe ser una vez a la semana. O sea, ¿te sirve, digamos, o ya si tomaste una te sirve para determinado tiempo? No, bueno, yo creo que una meditación te sirve para todos los días, ¿no? Okay. Porque creo, yo por ejemplo yo me levanto muy temprano, lo primero que hago es ponerme a meditar y yo primero hago oración, ¿no? Por todas las personas, ¿no? Por el mundo, por los presidentes, por los gobernantes, por toda la gente, ¿no? Entonces, después pues pido por la familia, después agradezco profundamente, digo, el orden de los factores no afecta el producto, ¿no? Vamos a decir por ahí. Y entonces, claro, al final ya te pones como en esa parte de cómo quiero que sea mi día, que mis relaciones sean perfectas, que todo lo que tengo que resolver se resuelva, ¿no? No hay que llamarle problemas a las cosas, hay que llamarles, tengo temas que resolver, por ejemplo, ¿no? Claro, asuntos pendientes, punto. No les llames deudas, ¿no? Llámale, tengo, no sé, ¿no? Que resolver ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí como que tratamos de hacer que tu día lo crees desde tu mente en el momento y después te quedas en un momento a recibir esa luz, ¿no? Esa es la meditación, ¿no? Y en las noches igual, en las noches pues bueno, ¿qué aprendí durante este día? ¿Qué es lo que no me gustó? ¿Con qué personas tuve cualquier conflicto? ¿Quién tuvo la culpa? O sea, sí, es como decir, a ver, no quiero acostarme con el pensamiento negativo, porque el último pensamiento de tu noche es el primer pensamiento de la mañana. Entonces es una costumbre que tú puedes hacer todos los días y que te funciona perfectamente bien para que cada día de tu vida sea un día perfecto, ¿no? Claro. Entonces por eso la meditación la puedes hacer de mil formas, ¿no? Hay meditaciones guiadas, hay meditaciones que están por internet, ¿no? Sí, Pero hay muchas meditaciones. Y a ver, hay otra cuestión. En esta cuestión, es que tú mencionaste chakras, que eso merecería una explicación amplísima. Sí, claro. Pero en las meditaciones y en los sueños vemos ciertos colores. Sí. ¿Y esos colores qué son? Dependiendo del color, es la vibración
¿no? Okay. Si tú ves un verde, estás en un proceso de sanación, ¿no? Ok, el verde es sanación. Si tú ves un violeta, estás en un proceso de transformación, de cambio. Okay. ¿no? Si tú ves un blanco, estás en un estado a lo mejor muy mental o en un estado de mucha paz. Si tú ves un naranja, por ejemplo, estás o en cambios hormonales o estás en un estado de espiritualidad más profundo, ¿no? Si ves un azul marino, está la fuerza de Dios, está la energía de San Miguel Arcángel. Y no hay ningún color que digas, híjole, ¿sabes? Vente, vamos a meditar rápido porque ese color no está padre. ¿Hay alguno así que digas, ay, bueno, sí puedes ver una aura grisácea, okay, lechuzona, ¿no? Turbia, que pues por ejemplo la gente que está en adicciones, la gente que está vibrando eso, sí se ve así el aura a veces, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas que te pueden hacer vibrar tan mal? Adicciones, ¿no? ¿Y qué otra cosa se cuenta que? El alcoholismo, la maldad, o sea, la envidia, ¿cómo vibra la envidia? Pues la envidia vibra muy mal, ¿no? Claro. O sea, tú cuando ves a una persona y es una persona muy envidiosa, ¿le ves el aura el color de la envidia? Sí, te das claro. cuenta, este güey es súper envidioso. Se nota el campo áurico totalmente agujereado, no está su aura completamente bien, los colores del aura son muy cambiantes, no están completos, puede vibrar en un chakra de este lado de un color y de otro lado, ¿no? O sea, no hay un conjunto. O sea, no es armónico. No es armónico, no es que se vea negro, ¿no? Pero no se ve armónico. Ahora, ¿no? por ejemplo, a la gente que, por ejemplo, tú eres buena persona, ¿no? Gracias. Pero también yo sé que según el estado de ánimo te cambia, que no tiene nada que ver con que seas buena persona o mala o que esté en drogas o alcoholice. También puedes verme a mí que hoy vengo con el aura, ¿cómo se llama? De diferentes colores. Sí, claro. o cortita, ¿no? Porque creo que también tiene un tamaño según cómo estés vibrando. Sí, claro. O sea, si tú vienes en un estado mal, sales de aquí bien, ¿no? O sea, armonizamos todo tu cuerpo, tus centros de energía, liberamos toda la energía negativa, pero sí se ve el aura como vienes, ¿no? Aunque no se ve así como lo dices tú, a lo mejor tú vienes ahorita muy enojada, ¿no? Entonces tu aura se ve roja y dices, bueno, está enojada, ¿no? Entonces traes mucha energía roja. Cambia de acuerdo a tu estado de ánimo. Tenemos, los principales son 7 niveles, que son 7 chakras principales. Los 3 niveles son de tu tierra, que es la tierra, que es donde se manifiestan más las adicciones, las personas que no les gusta el mundo donde viven, no entienden el mundo donde viven, pues generan alcoholismo, generan drogadicción, etc. El segundo que son tus emociones y el tercero que es tu mente, ¿no? Entonces 4, 5, 6 y 7 son los espirituales, que viene tu corazón, tu garganta, tu tercer ojo y tu conexión con Dios. Los campos áuricos más sutiles son del cuarto para arriba, donde puedes inclusive ver vidas pasadas porque ya están conectadas en tu parte espiritual. Entonces, tú puedes leer a una persona y le puedes decir, tú viviste en esta vida, viviste tu proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Ya es como más concentrado. Como ya muy profundo. Más eso profundo, ya, ¿no? O sea, en una terapia lo puedes ver, o sea, dependiendo de las personas que quieran, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, vienen a hablar con su muerto, ¿no? Sí, claro. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí, pues claro, ni modo, o sea, eso vienen. Algún padre se fue o la mamá se fue. Dejar algo inconcluso quieren ahí, dejar, ¿no? sí, y entonces pues como medium puedes escuchar, dar el mensaje o canalizarlo a través de tu propio cuerpo. Claro. ¿No? Pero bueno, entonces quedamos. El aura, si está lastimada, golpeada, es porque tenemos un problema. Es porque tenemos un problema. Pero se puede sanar, siempre se puede sanar. Todo se puede sanar, todo es sanable, ¿no? O sea, tú vas a un súper de repente y como decías, ¿no? O sea, estaba platicando y vienen unas personas ahí muy negativas y bla, bla, chispas, yo me siento agotadísima. Seguramente fracturaron un poco tu aura porque a lo mejor tú tuviste un enojo en la mañana o de repente iba de vilona. Y estabas de vilona y entonces ¡pum! Fractura el aura y filtra esa energía negativa, ¿no? Entonces por eso es bien importante. Por ejemplo, la gente que tiene adicciones está cargada de espíritus negativos alrededor. O sea, claro. Impresionante. Y con ellos habría que trabajar muchísimo. Yo tenía un grupo de adicciones en Toluca hace tiempo, donde todos eran recaídos y todos conocieron un mundo espiritual, donde tenían también muchos dones y donde se restablecieron, porque muchos son posesiones inclusive espirituales.
Claro. de la gente que recae y que está en constante, porque abren todo. Abriste un canal y entró todo, claro. Todo, ¿no? Entonces desproteges todo tu campo áurico. Estás como propenso, es como no poner la coladera, pues. Totalmente de acuerdo. A ver, y entonces ya, tú tienes el aura lastimada o te pueden lastimar tu aura, pero tú ya, te llega a ti una aura lastimada, la sanas. Sí. A ti te pueden dañar, como dijiste, pero tú ya te proteges. Te ¿O siempre proteges. puedes estar protegido? Todo el tiempo te proteges. O sea, ¿no? vaya, lo que quiero preguntar es, ¿puede ser que yo me vuelva una persona donde ya nadie me va a hacer nada porque todos los días me voy a proteger? Siempre, ¿O siempre puede ser, es falible un poquito? o sea, Puede ser. Imagínate que vas de espaldas y te pegan en la espalda, ¿no? Claro, ok. O sea, o a lo mejor hay gente que tiene demasiada fuerza negativa. Pero por Puede supuesto ser. que sí la hay, ¿no? Yo de repente, ¿no te ha pasado alguna vez que de repente estabas bien y de repente, ay, sentí un Sí, dolor en la espalda? Yo le llamo flechitas energéticas, ¿no? O sea, Sí, que te dan como unos alguien tirocitos, negativamente sí. te pegó por atrás, ¿no? Entonces es una envidia o es algo que la gente te envió. O sea, tienes ¿no? que estar como pendiente, protegerte, estar pendiente, pero además restaurarte. Restaurarte. Todos Ok. los días una persona que trabaja, como en este caso yo, que es a lo único que me dedico, y es todo el día, sí tengo la obligación. Hay elementos materiales, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Ajá. Que es un agua de flores, que de repente ya estás muy cansado y te lo frotas y lo inhalas fuerte y entonces te abre, ¿no? Te abre para que puedas seguir trabajando, porque el desgaste es muy fuerte, porque tú estás escuchando, estás hablando y estás viendo. Entonces estás trabajando mucho con la mente. Todos tus sentidos. Todos tus sentidos. Entonces el proceso mental ya al final del día sí es cansado. Claro. Y para nosotros los que somos, ahora es que terrenales, Todos somos terrenales. ¿qué nos recomiendas que hagamos para protegernos, no? O sea, todos los días, además de lo que hacemos en la mañana, de a lo mejor meditar y de hacer todas nuestras oraciones y decretar y tal, en el día a día, ¿cómo protegerte de todo esto, estas flechitas energéticas o de todo? O sea, ¿qué nos recomiendas que Pues podamos hay hacer? muchos decretos. Uno es muy simple, por ejemplo, si tu aura se expande, ¿no? Ujú. Entonces, cuando yo recojo mi aura y lo decreto, porque todo lo que tú decretes es una orden para que suceda, ¿no? El universo obedece de inmediato. Recojo mi aura a 90 centímetros, el 90 centímetros está muy pegada a tu cuerpo y vas a reforzarla en una luz dorada. La luz dorada es un impermeable para que bote cualquier energía negativa, entonces es una vibración alta que hace que sea un impermeable para ti. Entonces lo tienes que hacer 3 o 4 veces al día, ¿no? A lo mejor estabas platicando con alguien y de repente te cansaste demasiado y lo hiciste y ya no te cansas. ¿Por qué? Porque ya hay un repele, ya no te permites que entre la negatividad, ¿no? Ujú. Y eso pasa mucho, ¿no? Que de repente hay una persona que les llaman vampiros energéticos, Sí. ¿no? Que Sí. te chupan toda la energía, ¿no? Y de repente dices, ahí viene este cuate, ¿no? Protégete, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues, Sí, bueno, sí, es que tienen esa energía tan están tan negativa, tan negativos fuerte que te dejan sí, agotado, por ¿no? supuesto. Entonces sí es bien importante saberte proteger en ese sentido, ¿no? Digo, tampoco nos podemos estar cuidando todo el día, pero sí tomar ciertas precauciones cuando tú ya estás como en este despertar espiritual, que te gusta la yoga, que te gusta la meditación, que a lo mejor estás en un ambiente de trabajo pues no tan grato, ¿no? Entonces, pues mejor protégete, mejor Claro. cuida tu campo áurico, ¿no? Sí, estate pendiente y Yo- consciente, ¿no? Y no le abras la puerta a la negatividad, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Oye, a ver, y un tema que me parece interesante. ¿Qué tal sirve el ejercicio como tal? Voy al gimnasio, corro. Porque yo a veces cuando estoy así como muy... me duelen las rodillas, pero voy y corro porque Sí. me siento mejor. ¿Sí sirve mucho para mejorar la energía? Todo lo que tú le pongas intención, Lupita, Ok. es bueno. O sea, la meditación como el ejercicio. Porque Sí. puedes estar meditando mientras mientras corres, ¿no? Por supuesto. Pero, O sea, pero de cualquier actividad, ¿no? No nada más cualquiera. esa. Si a mí me encanta cocinar, a lo mejor no estoy haciendo con energía física, pero de alguna manera también estoy poniendo
¿te acuerdas lo que nos decían en la meditación? Mientras estés consciente Sí, no, de lo que sí, estás haciendo, pero- eso también te genera una energía, Pero ¿no? yo mencionaba el ejercicio porque como que hasta sientes pues, como que sudas, ¿no? Ya se va todo, lo tóxico y ya. Lavar platos. También. O sea, yo una vez fui a un ashram y me dice el orientador, ¿qué es lo que menos le gusta hacer de casa? Le dije, lavar platos. Pues ponga a José Luis de lavaplatos. ¿No? Unas 80 cosas negativas. Y entonces, Sí, pues me decía, y usted en cada plato va a limpiar los corazones de aquellas personas que usted haya dañado. Y va a dañar, y va a limpiar los corazones de su corazón de las personas que lo hayan dañado a usted, ¿no? De repente quería aventar los platos y de repente quería yo llorar, ¿no? Porque a todo lo que le pones una intención de liberación, lo estás pensando y lo estás dejando ir, aunque sea lavar platos, aunque sea barrer para afuera, se va todo esto. Oye, qué padre Esto eso, de- ¿no? Todo lo haces con eso, como dices tú, con una Con una intención. Todo lo Sí. haces con intención, por eso es bien importante saber, porque muchas personas me dicen, y bueno, pero ¿cómo sigo trabajando mis emociones? ¿No? Pues lava los platos, hazle a tu día una intención distinta para liberar lo que te está causando conflicto, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea todo, como cuando llegas y tienes tu costalito y ves a esa persona que te hizo daño, pum, 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 ya le rompiste la cara, y al rato la ves al otro día y la ves bien, Y ya estás bien. ¿no? Hasta la quieres, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque pues, ya le rompiste el hocico, ¿no? Sí, claro. Entonces le pones esa intención de sacar tu emoción, o sea, todos tenemos todos los días como esa apertura para poder sacar mis emociones todos los días, ¿no? Ok. Desde cuando vas caminando, desde cuando vas corriendo, desde cuando haces cualquier actividad que tú puedas hacer. Todo lo que des intención, todo funciona. Ahí está, entonces todo, Todo. lavar trastes, planchar y todo, bueno, trapear no, ¿verdad? No, no es cierto, ¿También? es que no me Planchar, gusta, no, ¿no? yo sí No, pero me choca eso sí planchar. no me gusta, no es cierto, pero todas sí tiene una, Claro. Claro. ¿no? todo tienes que ponerle, a ver, y entonces de las cosas que ya platicamos, que hay que mejorar, subir nuestra vibración, pensar en positivo, decretar en positivo, todo está muy bien. Tenemos que hacer ejercicios el día, que es perdonar Sí, importante. y qué más. Es perdonar, O sea, ya quitamos las emociones, ya no Es- quiero miedo ni nada, pero es- en hora, ¿qué tengo que hacer? orar, Orar. ¿no? Y sobre todo, si yo estoy viendo la televisión y estoy viendo las noticias y estoy viendo las cosas negativas que están pasando, no sintonices con malditos, Ok, sintoniza con Dios, tú estás en ellos, ¿no? ok. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un pensamiento positivo todos los días ante los sucesos que están pasando. Porque hay mucha gente que dice, no, yo mejor no veo, no, hombre, te tienes que enterar de lo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor dices que no, está bien, Ujú. pero sales a la calle y dices, pues me enteré que hay una inseguridad impresionante y estos desgraciados están robando y estos desgraciados están matando. No, o sea, la fuerza con la que tú vas a quitarle la fuerza a los rateros es hacer oración por los rateros. Ok. Es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos millones de personas vemos la televisión y estamos viendo las noticias y estamos diciendo qué desgraciados son? O qué desgraciado es el presidente, o qué desgraciado es el gobernador, o Trump, ¿no? Ajá. O sea, no te enfoques en Trump. Trump es un ser humano que le tocó estar de presidente y traerá un Y así. aprendizaje. Entonces mejor le mandas luz a Trump. O sea, como cambiar, que es muy difícil, ¿no? Claro. Como cambiar el pensamiento hacia todas estas personas que te podrían provocar ira, odio, enojo, tristeza, cambia el pensamiento en positivo. En Pues positivo. que Dios los bendiga, que es como todo mundo dice, ¿no? Porque nosotros, sí, cuando hacemos una meditación y estamos en el círculo, mandamos luz a los presidentes, a los gobernantes y a todas las personas. Es lo que necesita el mundo. Claro. ¿no? Entonces, perdonar, Positividad. como bendecir, cambiar el pensamiento, Cambiar el agradecer. pensamiento, agradecer, sonreír, Sonreír. abrazar, ¿no? ¿Ven? Yo siempre lo digo. Los abrazos son Yo gratuitos. siempre lo digo, claro. ¿no? Una sonrisa, un buenos días, ¿no? Es impresionante. O sea, las personas te les cambias el día con un buenos días y una sonrisa. O sea, dándoles, y además tratándolos en personal, por su nombre. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. ¿no? Ok. Yo estoy fascinado de estar aquí en Centro de Coyoacán. Me fui a bolear los zapatos y no sabes cómo me divierto con el bolero. O sea, Claro. o sea, es increíble. Está padre, ¿no? claro. No, pero además ir viendo cómo le cambias el chip a la gente, ¿no? Claro. Que vienen con cara de preocupados, vienen en su rollo, y a la hora llegas y tú eres amable con ellos, eres compasivo con ellos. Compasivo ¿no? y amoroso. Y amoroso.
Entonces, ¿qué pasa? Eso cambia la energía de esas personas, les cambiaste el día a ellos y claro que te vas cargando de cosas pues padres, porque Claro. esa gente ya te va a ver con otros ojos, ¿no? Y te va a echar un rollo, una buena vibra padre. Así es, yo creo que todo lo que le ponemos una intención correcta, como dicen, lo que quieres que te hagan, hazlo tú. Claro, Que te como te traten quieras como- sentir, claro. Sí, Que te como tú traten te como quieras quieres que sentir, te traten, ¿no? haz tu día, ¿no? Habrá malos días, porque sí habrá malos días, ¿no? Días de un tráfico espantoso, días que a lo mejor te sentías mal físicamente, ¿no? Pero todo le puedes poner la intención positiva, aunque sea tu peor día, lo puedes transmutar, lo puedes cambiar, ¿no? Claro, modificar. Todo lo modificas a través de tu pensamiento. Todo Pues, lo modificas. Muchísimas gracias, José Un placer, Luis. Ha Lupita. sido un placer. Ahorita voy a escribir en la página tus datos, en donde es y a dónde te pueden llamar. Muchísimas ¿Estás gracias. de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ah, qué padre, una Muchas- plática interesantísima. No, y muchas gracias por la invitación. Al De verdad, contrario. Lupita, Marce, agradecido infinito. No, gracias a ti Mm. por darnos tanta enseñanza, nos dejas Sí, un chorro de cosas caray. muy padres. Ay, pues un Muy placer. padres. Tenemos que oír varias veces. Claro Sí. que sí, con mucho gusto. Déjame, vamos a cerrar de una vez. Qué bonita plática. Sí,